Hoy vamos a platicar sobre Esdras. Creo que, y no me equivocaría si yo les pidiera a ustedes que me hicieran una lista de los grandes hombres de la Biblia, tal vez mencionarían a Noé, a Abraham, a Isaac, a José, a David, Isaías, Jeremías, por supuesto Jesús, Daniel, Pablo, Pedro. Creo que mencionaríamos a esos y tal vez algunos más. Pero creo que nadie mencionaría a Esdras. Nadie lo mencionaría. Tal vez muy poco, si acaso fuera así. Lejos de ser muy conocido, este hombre de Dios poco promocionado merece estar en esta lista de héroes o de hombres principales en la Biblia. ¿Quién era Esdras? ¿Qué nos puede enseñar? Lo vamos a platicar de una manera muy rápida, pero espero que esto nos pueda ayudar para conocerlo y después para dejarnos un reto en nuestra vida, en hacer algo de lo que Él hizo. Permíteme orar. Señor, nuevamente te rogamos que hoy seas tú quien hable a nuestro corazón, que trate con nuestros pensamientos, que nos muestre, Señor, en tu palabra cómo tus hijos y tus siervos vivieron lo que hicieron. Con eso nos motive, Señor, a vivir para ti cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesús nos encomendamos en tus preciosas manos. Amén. ¿Quién fue Esdras? Esdras fue un sacerdote, un escriba y un gran líder. Dirigió al pueblo en la reconstrucción, en parte de la reconstrucción después de que Judá fue destruido. Su nombre significa ayuda. Es que tiene mucho que ver con lo que él hace. Y dedicó toda su vida para servir a Dios a través de servir al pueblo de Dios. La tradición y los estudiosos dicen que Esdras escribió Primera y Segunda de Crónicas, o gran parte de Primera y Segunda de Crónicas. Escribió también el libro que lleva su nombre, Esdras. Escribió el libro de Nehemías. Y también algunos dicen que escribió el interminable o gran parte del interminable Salmo 119, que es el más largo de la Biblia. La narración del libro de Esdras, que es donde nos vamos a basar hoy, se centra en torno a la promesa que Dios le dio a los judíos de que regresarían otra vez para formar el pueblo de Dios, para formar Judá. Te voy a dar un pequeño resumen del libro de Esdras, muy rápido. Va a aparecer ahí en la pantalla. Primera y Segunda de Crónicas, o el segundo libro de Crónicas más bien, termina cuando Ciro, el rey de Persia, pide voluntarios para que regresen otra vez a Jerusalén para construir la casa de Dios. Esdras continúa este relato de ese peregrinar y esa construcción. Si tú lees Esdras 1 del 1 al 3, es casi lo mismo que lo que dice Crónicas 36, 22 y 23. Es casi una copia de lo que está diciendo. Es como que la conexión entre Crónicas y Esdras. Así es que Crónicas continúa este relato cuando dos caravanas del pueblo de Dios regresan a Jerusalén. En el capítulo 2 se unen Zorobabel, el líder de este primer viaje, que llevó aproximadamente 42,000 personas que iban de regreso para Judá. En el capítulo 3, después de haber llegado, comienzan a construir el altar y los cimientos del templo. En el capítulo 4 surge la oposición de los habitantes locales. Había todavía alguien viviendo ahí, y aunque querían venir a reconstruir la ciudad, hubo quien se opuso para eso, no querían que lo hicieran. El proyecto se ve interrumpido temporalmente por una campaña de acusaciones y de rumores. En el capítulo 5, los profetas Ageo y Zacarías alientan al pueblo a seguir adelante. En el capítulo 6, finalmente Darío decreta que la obra debe proseguir sin obstáculos. En el capítulo 7 y 8, después de un intervalo de 58 años, Esdras guía a un grupo de judíos de Persia, armado con decretos y la autoridad dada por Artajerjes I.
Al llegar en el capítulo 9, al llegar Esdras se entera de que el pueblo de Dios se ha mezclado con tribus paganas vecinas, llora y ora por la nación. Y en el capítulo 10, el ejemplo que Esdras da, al confesar humildemente su pecado, lleva a un avivamiento nacional. Básicamente, los últimos capítulos de Esdras, del 7 en adelante, muestran una visión personal de él, de cómo veía al pueblo cuando lo encontró y lo que él decidió hacer. Su conocimiento de las Escrituras, la sabiduría que Dios le había dado, el don tan especial que Dios le había dado, eran tan obvios para el rey que por eso lo encomendó y lo mandó a que hiciera esa tarea y le dio cartas que le daban poder para poder controlar, para poder dirigir, para enseñar la palabra de Dios y para administrar en nombre de Dios las ruinas que quedaban y poder construirlas nuevamente. Así es que Esdras, un hombre de Dios, un verdadero héroe, fue un modelo en ese tiempo para Israel. Ahora, miles de años después, Esdras sigue siendo un modelo para nosotros. Y ahorita vas a ver un poquito del por qué. ¿Sabes? No son los logros personales lo que importa, sino es el compromiso que cada uno de nosotros podemos hacer de vivir para Dios lo que importa. Los logros personales deberían ser un ejemplo de lo que Dios hace en cada uno de nosotros. ¿Te acuerdas? Siempre he mencionado, no hago las cosas para llegar a ser cristiano, sino hago las cosas por lo que soy, porque soy cristiano. Y esto abarca también todo los logros que uno tiene y aún los errores que uno tiene. Los logros no deberían hacernos mejores personas, sino los logros deberían mostrar qué tipo de personas somos. Nuestros errores no deberían denigrar la persona que somos, ni humillarnos, hacernos sentir mal por la equivocación, sino la restauración de ese error debería ayudarnos para mostrar quiénes somos en Dios. Los líderes más efectivos, sobre todo en la Biblia, tuvieron poca conciencia o tal vez ninguna conciencia de lo que ellos lograron hacer en las vidas de otras personas. Hay varios héroes en la Biblia que hoy tenemos lo que hicieron, pero que en ese tiempo no fue conocido lo que hicieron, hasta tiempo después. Sin embargo, ellos vivieron convencidos de que lo que estaban haciendo era lo que tenían que hacer para la gloria de Dios. Estas personas no se dieron cuenta porque estaban demasiado ocupadas sirviendo a Dios a través de servir al pueblo, como para poder fijarse en que otros los vieran a ellos. Y es parte de lo que nosotros deberíamos hacer. Cuando a Esdras le tocó ir para la construcción de Judá, él fue con otros 2,000 personas más o menos y sus familias. Y como dije, se le había dado una carta del rey Artajerjes que le daba poder. Y lo que esta carta decía básicamente es: tienes que educar a las personas conforme a la palabra de Dios para que puedan conocer a Dios. Mucho antes de que comenzara esta misión, mucho antes de que este rey le dijera o le diera permiso a Esdras para que fuera a continuar la construcción de Israel, Dios ya había preparado el corazón de Esdras para lo que iba a hacer. Lo había preparado de 3 maneras muy sencillas, bien sencillas. Primero, le dio la posibilidad de ser escriba, es decir, de escribir los libros de Dios, las leyes de Dios. Él se dedicó a estudiar cuidadosamente la palabra de Dios. Esdras dedicó tiempo. Dios le puso en su corazón: tienes que estudiar la palabra de Dios. Segundo, intentó aplicar lo que había estudiado. Obedeció cabalmente
los mandatos de Dios. Y número 3, se comprometió a enseñarlos a otras personas también, para que ellos lo pudieran saber y para que ellos lo pudieran aplicar en su vida. Estudió la palabra de Dios, obedeció la palabra de Dios y enseñó la palabra de Dios. Conociendo las prioridades de Esdras, de servir a Dios a través de servir al pueblo, no debe sorprendernos la manera en la que él actuó cuando llegó a ese lugar para seguir la reconstrucción de la ciudad. El pueblo había desobedecido a Dios, se había alejado de Dios, se habían casado con personas de otras nacionalidades, con naciones extranjeras, lo cual eso era considerado por Dios como un pecado. Y ahorita vamos a ver por qué. Si los grandes teólogos tienen razón y Esdras escribió el Salmo 119, entonces agarra mucha razón de ser al ver la vida de Esdras, lo que escribió en el Salmo 119, versículos 10 y 11. Él escribió esto: con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Él no escribió: en mi corazón he guardado tus dichos para tratar de no pecar contra ti. Él dijo: para no pecar contra ti. Él enfatiza que ha guardado la palabra de Dios porque sabe que eso lo va a ayudar para no pecar contra Dios. El pueblo debería conocer la palabra de Dios. Y por esa razón Esdras se dirigió al pueblo y les dijo muy claramente: ustedes han olvidado la palabra de Dios y por eso han pecado. Han ofendido a Dios y están bajo la condenación de Dios. Y sabes, eso no ha cambiado para nosotros hoy. Eso sigue siendo igual para nosotros hoy. Esdras les dijo esto de una manera bastante gráfica y peculiar. Mira lo que dice Esdras capítulo 9, versículo 3. Cuando oí esto, que el pueblo se había alejado de Dios, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. ¿Te puedes imaginar esa escena? ¿Te puedes imaginar a Esdras tan dolido? No solo rompiéndose la ropa que era un símbolo de demasiado dolor. Imagínate agarrándose el cabello y arrancándose el cabello, la barba, jalándose la barba, de decir, una angustia tal. No sé si te ha tocado ver alguna película en la que hay alguien tan desesperado que va y se da contra la pared y no sabe, ni ese dolor de lastimarse tanto es tan fuerte como lo que está sintiendo por dentro. Si te puedes imaginar esa escena refleja la importancia y la profundidad que el pecado tiene en nuestra relación con Dios. Lo dañino que es el que ofendamos a Dios de esa manera. El pueblo estaba pagando por lo que hizo. Habían sido destruidos, habían sido conquistados, habían sido separados. Más que el dolor de mira cómo están, es el dolor de lo que le han hecho a Dios, de la ofensa que le han hecho a Dios. Lo que hizo Esdras después de escuchar esto, después de llorar y después de clamar, fue lo más sabio que pudo hacer. De hecho, era lo único que podía hacer. Mira lo que dice el capítulo 9, versículo 5. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción. Y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová
mi Dios. Para la solución de este gran problema se requería una gran acción. Y no era una acción heroica, fue una acción de sumisión, una acción de confesión, una acción de arrepentimiento. Este esfuerzo inicial que Esdras hizo estableció el escenario para lo que Nehemías haría después, cuando él venía detrás, terminar la construcción de Jerusalén. Esdras logró generar un gran impacto en el pueblo debido a su vida, debido a sus acciones. Y todo inició en tratar de restablecer la comunión con Dios que se había perdido. Y espero que cuando estoy diciendo esto puedas estar haciendo una liga con tu vida. Nos conocemos más o menos cada uno de nosotros, pero igual hay cosas que no conocemos de nosotros mismos. Así que yo no puedo saber, ni tú puedes saber qué tanto daño está generando el pecado en cada una de nuestras vidas. Pero sí podemos tomar este ejemplo de Esdras para que en lugar de centrarnos en eso, podamos centrarnos en lo que él hizo para iniciar también nosotros haciendo eso. Sino en nuestra vida, en la vida de los que nos rodean, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestra familia espiritual. Tal vez hay alguien en la iglesia que hoy está alejándose de Dios. Y necesitamos actuar de esta manera para que juntos le demos un ejemplo y un testimonio para que Él venga otra vez a Dios. Esdras no solo conocía la palabra de Dios, él creía en la palabra de Dios y él obedeció la palabra de Dios. Al saber del pecado del pueblo, al saber que se habían alejado para adorar otros ídolos, él aplicó la palabra de Dios. Y por eso lo primero que hizo fue humillarse y pedir perdón a Dios. Mira lo que dice Esdras capítulo 10, versículo 1 y 2. Que fue lo que ayudó al pueblo a regresar a Dios. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Yo no sé lo que cada uno de nosotros estemos viviendo, pero sabes, todavía hay esperanza. Gustavo decía hace ratito en la clase de escuela dominical, hablando de la vida eterna, el tiempo para poder estar seguros de que vamos a disfrutar de la vida eterna, parafraseando un poquito lo que dijo, es ahora. No va a ser después de que muramos, es ahora. Aún hay esperanza. Yo no sé cómo veas tú a tus hijos, a tus nietos, a tus padres, repito, hermanos, amigos, hermanos espirituales, pero si hay alguien que necesita de Dios, ahora es el tiempo. Y tal vez la solución no va a ser precisamente ir a decirle: estás mal, estás pecando, arrepiéntete. A lo mejor la solución es orar y pedirle a Dios perdón aún por él. Y dejar que ese ejemplo y ese testimonio sea lo que Dios use para impactarlo a él o a ella.
Cuando el libro de Esdras habla de que el pueblo desobedeció a Dios al casarse con las extranjeras, no quiere decir que Dios era elitista y que los quería solamente para Él. Quiere decir que Dios los estaba protegiendo porque estos matrimonios los iban a alejar de Dios. Los iban a hacer pensar diferente. La razón de la prohibición era porque eso los iba a arrastrar a la idolatría. Al nacer los hijos, y es algo que se ve hoy en la actualidad, he conocido parejas que dicen, tenemos a nuestros hijos, somos de diferente creencia, y el niño decidirá cuando tenga edad que quiere seguir. Y mientras el niño crece, no le enseñas de Dios, no le hablas de Dios, y lo dejas a la suerte, diría alguien. Lo dejas a la deriva. ¿Por qué Dios dice que eso es pecado? Porque aunque Él no es un Dios elitista, sí demanda exclusividad. Y demanda exclusividad porque no hay otro Dios. Es el único Dios que existe. Todo lo demás que el hombre ha creado son mitos, ideologías, dioses falsos que el hombre mismo se ha creado para manejarlos a su conveniencia. Solamente existe un Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, el creador del cielo y de la tierra, que se manifestó en la persona de Jesucristo para volvernos a Él y que hoy vive en nosotros a través de su Espíritu. No hay más que eso. Dios demanda de su pueblo una exclusividad para Él. Mira lo que dice Judas capítulo 1 versículo 25. Al único Dios, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. No hay nada fuera de Él. Si estamos viviendo nuestra vida o alguien está viviendo su vida fuera de los principios y mandamientos de Dios, está destinado a la condenación eterna. Y si es alguien que está cercano a nosotros, lo mejor que pudiéramos hacer es hacer lo que hizo Esdras. Y no te digo que vayas enfrente de él y rasgues tu ropa y te arranques el pelo, pero sí que puedas en realidad mostrar el dolor que el pecado causa en la separación de esa persona. Y que él o ella puedan ver que te preocupas por él. Tal vez Dios en su misericordia use eso para que la persona quiera buscar a Dios, como el pueblo lo hizo. Hoy las personas dicen cosas como estas. Cuando pecas y haces algo, fue necesario. El fin justifica los medios. No importa si a Dios le ofende, era necesario. Dios me entiende. Una vez le dije a una persona, siempre le he dicho así, no te presiono a que vengas a la iglesia, pero te exhorto a que lo hagas, porque lo necesitas. No puedes estar alejado del calor de la familia de Dios. Y me dijo, sí, pastor, yo sé, pero Dios me entiende. Como diciendo, usted tal vez no me vaya a entender por qué no vengo, pero Dios me entiende. Yo no veo en ninguna parte de la Escritura que diga, mijito, yo te voy a entender cuando no puedas. La palabra de Dios dice, ninguno deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Eso es mentira. Otras personas dicen, fue una mentirilla blanca. No soy 100% puro, pero pues bueno,
tal vez sí un 90% puro, 95% puro, 99.5% puro. Olvidamos que el 99.5 no es el 100%. No es estoy un 99.5% embarazada, diría una mujer. O estás o no estás. O eres o no eres. Hace ratito en la escuela dominical hablábamos de eso. Lamentablemente nuestro concepto de la justicia no es el mismo. Lamentablemente para nosotros, afortunadamente de parte de Dios, no es el mismo concepto y nosotros juzgamos diferente, pero Dios juzga con sabiduría y con rectitud y con gracia. Nosotros tendemos a suavizar las cosas y a bajar las cosas. Otro diría, el que no tranza no avanza. He conocido personas que tienen sus negocios y que han dicho abiertamente, una cosa es la iglesia y otra cosa es el negocio. Porque en realidad sus negocios tienen mucho que contar. Hoy en día el respeto, el pudor han pasado de moda. Ya no importa si digo palabras o uso señales con mis manos o tengo actitudes o me expreso de diferentes formas, es la moda. Y es cierto, la cultura se va acoplando. La sociedad va presionando tanto que los estándares que se habían establecido, por ejemplo, en la forma del lenguaje, lo han tenido que modificar por la presión que genera la sociedad. Ya no importa si es bueno o malo, ya no importa si tiene razón de ser o no tiene razón de ser. Hablas porque es la moda hablarlo así. Hay una parte de la escritura, dice, de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día final. De cada palabra que digas que no tenga razón de ser, Dios te va a decir por qué la dijiste. Porque el hablar vanidad no es un reflejo de Dios. Dios no es vano. Dios es bueno. Dios no se va a fijar en esas tonterías. Dios no es una tontería. Él demanda una seriedad, demanda un compromiso, demanda responsabilidad. Y eso no tiene nada que ver con que te diviertas o no. Puedes hacerlo. Tiene que ver con que le des a Él su lugar y le des a los hombres su lugar como imagen de Dios. Y no denigremos la creación de Dios al estar tratando de formular culturas y sociedades vanas. Hoy en día los niños y los jóvenes y los adultos ya no tenemos tiempo para Dios. Tenemos tiempo para estudiar, tenemos tiempo para progresar, tenemos tiempo para sacrificar aún algo de tiempo para lograr lo que queremos. Pero olvidamos que Dios es el que nos da el tiempo, que Dios es el que nos da la energía, que Dios es el que nos da la sabiduría, que Dios nos ha dado las manos y los pies y la habilidad para hacer cosas. Olvidamos que Dios nos creó para Él y para hacer las cosas para Él, no para nosotros. Gustavo lo decía también hace ratito en la clase de escuela dominical. Estamos aquí para cumplir una misión, un propósito, y cuando esa misión se termine nos tendremos que ir. La gente que ha muerto a temprana edad no murió antes de tiempo. Murieron cuando cumplieron su propósito para estar aquí. Dios los mandó llamar. Hoy pensamos que tenemos que trabajar para vivir bien o vivir mejor. Tenemos que sacrificar nuestro tiempo con Dios para poder lograr lo que queremos.
pero estamos haciendo a un lado lo más importante. Me gustó algo de lo que dijo Gustavo también hace ratito, que decía, es por eso que nosotros no creemos en una religión, creemos en una relación. Aunque el hombre ha formado religiones, reglas para poder alcanzar algo, con Dios no es así, con Dios se trata de una relación. Pero en esta relación tienes que darle todo a esa persona con la que te relacionas, porque Él te dio todo lo que Él es. La historia del libro de Esdras se repite cada día en la vida de la iglesia. La única solución para restablecer nuestra vida es hacer lo mismo que hizo Esdras. Arrepentirnos, venir delante de Dios a confesarnos y obedecerle. No hay más que eso. Es por eso que el pueblo dijo después, Esdras capítulo 10, versículo 3, hagamos pacto con nuestro Dios. Despediremos a todas las mujeres y las nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. ¿Te imaginas esto hoy en la Comisión de los Derechos Humanos? ¿Qué te dirían por hacer eso? ¿Te puedes imaginar ahora la distancia tan abismal que hay entre glorificar a Dios y pecar contra Dios y negar a Dios? Tal vez la cultura era diferente, las costumbres eran diferentes. Sí. Pero solamente ese es un ejemplo para decir, ellos estuvieron dispuestos a dejar lo que habían hecho y que había ofendido a Dios para poderse volver a Dios. Estuvieron dispuestos a deshacer esa familia que habían hecho y volverlos a su casa. No los mataron, los volvieron a su casa con los hijos para decir, voy a vivir ahora para Dios. Hoy eso parecería una locura. Hoy eso la gente te diría, eres un fanático. Es cierto que ahora el pueblo de Dios está en todo el mundo. Yo no te estoy diciendo que hagas lo mismo, pero sí es un buen ejemplo para poder decirnos, hay cosas que sí podemos decir, sabes que esto lo voy a sacar de mi vida, porque eso no glorifica a Dios. Es cierto que con la llegada de Jesús y la proclamación del Evangelio, que es lo mismo del Antiguo Testamento, pero el cumplimiento de ese perdón, la apertura hacia los gentiles del Evangelio, hoy pudiéramos tal vez pensar, ¿sabes qué? En vez de abandonar a esas personas y volverlas, les vamos a predicar el Evangelio para que se hagan de Dios. ¿Pudiera alguien decir eso? Pero hoy quiero que analices tu vida para que pienses en hacer lo que este pueblo hizo, en las cosas que puedes hacerlas. ¿Qué cosas tienes que rechazar y sacar de ti? Arrepentirte, confesarlas y obedecer a Dios para dejar de hacerlas. Estamos iniciando un año nuevo. Lo iniciamos de una manera diferente por tanta enfermedad. Vamos un mes atrasados, pero estamos iniciando el año. ¿Qué es lo que Dios demanda de esta iglesia, de cada uno de nosotros, para que podamos volver al pueblo, a Dios? Y cuando hablo del pueblo me refiero a los nuestros, a los que están con nosotros, a nuestros amigos y conocidos, para poder ir con ellos y reflejarles quién es Dios a través de lo que hacemos, a través de cómo hablamos, de cómo vivimos y trabajamos para que ellos puedan venir a buscar a Dios con nosotros. Cómo nuestros pensamientos, nuestras palabras,
nuestras acciones van a ayudar a otras personas para que vuelvan a Dios. Tal vez eso implique que algunos de nosotros tengamos que dejar malos pensamientos, malas actitudes, chismes, el desperdiciar tiempo en algunas cosas. ¿Qué es lo que tendría que cambiar en nuestras vidas para poder ser impacto para el pueblo? Hoy nos toca a nosotros hacer ese pacto con Dios. Afortunadamente, tal vez alguien diría, lamentablemente te toca estar aquí y te toca estarlo escuchando por internet, al que está en internet. Y hoy Dios nos dice a cada uno de nosotros, mira lo que hizo Esdras cuando vio al pueblo alejado. Y Dios te pregunta, ¿qué es lo que vas a hacer tú cuando ves a tu pueblo alejado? Hoy la gente no quiere hablar de Dios. Lo platicábamos hace ratito. Hoy es más fácil darle la espalda a Dios. Hoy es más fácil tener tu propio concepto de Dios, tu propio Dios, tu propia salvación. Pero esa es una mentira de Satanás. ¿Qué te toca hacer hoy a ti? ¿Cómo te toca arrepentirte, orar y obedecer a Dios para que otros vengan a Dios? Lee el libro de Esdras. Pudiera parecer algo tedioso, pero con este nuevo panorama léelo. Recuerda a Esdras, el ayudante, el humilde, el obediente. Y tal vez tu oración pueda decir, Señor, ayúdame a ser como Esdras. ¿Sabes? Esdras es un tipo de Jesús. Ese momento en el que Esdras estaba rasgando sus vestidos y agobiándose por el pecado del pueblo, pudiera asemejarse al momento en el que Jesús estaba en la cruz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Diciéndole, estoy cargando el pecado del pueblo que los alejó de ti. Y estoy sufriendo el mismo desprecio que tú hiciste con el pueblo ahora por el pecado de ellos. Sin embargo, Esdras vino y se presentó delante de Dios y pidió perdón, como Jesús hoy está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y Dios le dio gracia a Esdras para que el pueblo viniera y dijera, ¿sabes qué? Vamos a volvernos a Dios. Y es lo que Jesús hoy está haciendo con cada uno de nosotros. Y nos da gracia a través de su presencia en nosotros con su Espíritu para que cuando otros nos vean, otros quieran decir, quiero acercarme a Dios contigo. La pregunta es si estás dispuesto a comprometerte para que Dios te use como lo hizo con Esdras. Es una pregunta personal y es una respuesta personal. Ahí te lo dejo. Vamos a orar.